científico, para los legos, pues no es ciencia, ¿no? Es simplemente una propuesta, pues, teórica, un modelo, si lo queremos ver así, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, con esto de los modelos se pinta solo Lacan para hacer modelos. Y el siguiente modelo que vamos a ver es lo que él llama el nudo Borromeo, que luego va a trabajar mucho ya en la última fase de su vida con este tipo de grafos de nudos, cada vez un poco más enredados y complicados. Este en realidad es el más sencillo de todos y el que vamos a revisar porque es además como el que en el que se fundamenta toda esta etapa más productiva, yo diría, de la vida de Lacan, ¿no? donde está trabajando mucho con el tema de la lingüística y que es muy interesante, ¿no? La verdad es que es un tema interesante este del nuevo Borromeo y los tres registros de la realidad le llama a este esquema, ¿no? Entonces, Lacan es como en este intento, ¿no? de crear como un modelo, según él, apegado al planteamiento freudiano, que ya dijimos que no para nada, Freud no le da tanto peso a lo lingüístico como el propio Lacan, pero bueno. Entonces él está diciendo una cosa muy interesante con este esquema, ¿no? Que en realidad cuando hablamos del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de la determinación lingüística del ser humano y del inconsciente estructurado como lenguaje, ¿no? Para entender estas cualidades de la psique y entender por qué tiene tanto peso esta parte lingüística y cómo se da todo este proceso de relación entre lo lingüístico, lo pulsional, crea este esquema. Entonces vamos a ir viendo como por partes, comenzando por la parte más sencilla, que es la parte de lo simbólico, este aro que está aquí en verde, y que básicamente lo que representa es la parte lingüística, ¿no? Lo simbólico es aquello que se significa, ¿no? A través de algún significante. Ya veíamos esta parte que el significante lo da alguien más, que el lenguaje nos lo dan. Cuando nacemos ya hay un lenguaje que nosotros apropiamos y al apropiarlo, pues creamos la realidad en gran medida. Lo que percibimos, lo que vemos, lo que sentimos, está mediado, que yo diga, bueno, medido y mediado, por este aspecto simbólico que da el lenguaje, ¿no? Que da el poder nombrar las cosas. Platicamos las implicaciones interesantes que esto tiene, ¿no? Él dice el inconsciente existe a partir de que existe el lenguaje. Antes de eso no se puede reprimir, no se puede, digamos, separar, ¿no? El recuerdo, precisamente porque no hay lenguaje con que nombrarla, ¿no? La experiencia para que exista, para que sea procesada por nosotros, requiere de este elemento simbólico que es el lenguaje. Pero como el lenguaje es prestado, el lenguaje viene de alguien más, al nombrar la realidad la distorsionamos, la deformamos, perdemos algo, pero bueno, es la única manera que tenemos, la única manera que conocemos precisamente de representar esta realidad, ¿no? El significante lingüístico es lo único que nos permite aprender la realidad, ¿no? Decíamos que el lenguaje no solamente tiene que ver con lo escrito ni con lo hablado, sino en general con todo símbolo que representa precisamente o intenta representar esta realidad, ¿no? Entonces no está negando el lenguaje corporal, no está negando el lenguaje simbólico, de señas, gráfico, en fin, no más bien. Todos estos configuran este elemento simbólico que es clave para los seres humanos. Sin esto no habría humanidad, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, en esa visión bastante antropológica, tiene bastante sentido lo que está planteando el señor Lacan, ¿no? Creo que esta parte no tiene tanta complicación porque básicamente es de lo que hemos estado hablando durante todas estas sesiones que hemos estado platicando, ¿no? Bueno, vamos a pasar al otro elemento, el elemento imaginario, que ya no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil, ¿no? De entender. Cuando habla de imaginario, Lacan está hablando de imagen, ¿no? De imagen mental, podríamos decir, ¿no? Más que de imaginación, como tenemos la idea de esta parte creativa, él está hablando de imagen mental. Y como tal, cuando habla de imaginario, él dice que este elemento pertenece a la parte del cuerpo, ¿no? De cómo nosotros representamos el cuerpo. Tenemos un imaginario corporal de nosotros mismos, esta situación del yo que se crea a partir de una imagen corporal. Y en este aspecto tiene mucho peso su teoría del estadio del espejo. Aquí es donde entra, precisamente para poder comprender esto del imaginario, hay que hacer referencia a esta parte de Lacan del estadio del espejo. Lacan piensa que durante los primeros años de vida, básicamente los primeros 2, lo que correspondería a la etapa oral que plantea Freud,
Se está creando esta representación imaginaria del cuerpo. No nacemos con una identidad, con un yo, con una posesión del cuerpo, sino que el cuerpo se percibe como algo ajeno, como algo fragmentado, como algo que está fusionado con el entorno y con el otro, en este caso la otra, que sería la madre con mayúscula, acuérdense que es la figura materna, y puede ser cualquiera, no nada más la mujer que nos parió, sino quien está ahí a cargo de nosotros. Entonces, esto tiene mucho sentido, ¿no? Lo hemos visto en el ámbito no solo del psicoanálisis, sino sobre todo de las neurociencias, que efectivamente el infante tiene una percepción fragmentada, disgregada y que está logrando desarrollar durante esta etapa lo que llamamos el esquema corporal. Piaget es quizá quien mejor da la explicación, mejor uso hace de este concepto de lo sensorio-motriz, precisamente como esta etapa en la cual el infante, toda experiencia sensorial corporal, precisamente porque está logrando esta integración del esquema postural, del esquema corporal, y que cuando el lenguaje hace aparición, de lo simbólico, cambia toda la manera en cómo se da la percepción, no desaparece, se complementa, dice Piaget, ¿no? Está lo sensorio-motriz y ahora se le suma lo preoperacional que tiene que ver precisamente con lo lingüístico. Bueno, hay una coincidencia ahí entre Piaget y Lacan, precisamente están diciendo algo muy parecido. Lacan está planteando esto, ¿no? El infante está logrando esa percepción integral de sí durante este periodo, pero dice una cosa muy importante, que es ahí donde ya no hay tanto lo que Piaget dice, sino ya se vuelve psicodinámico lo que plantea, y es que esta percepción de sí, esta imagen corporal, también es imagen de la otredad. ¿Por qué? Porque de alguna forma el infante se ve a sí mismo a través de los ojos del otro, de la otra, a través de los ojos de la alteridad. Todos, todas, en un primer momento, somos y nos percibimos como somos precisamente porque esa visión nos la da, nos la hereda y hasta cierto punto nos la impone el otro, la otra. Es la primer mirada, la de la madre con mayúscula, de la figura materna, la que configura esta primera identidad, que es la base de todo lo demás. De ahí que sea tan importante y que tenga tanto peso, podríamos decir, esta figura, que se vuelve una figura mítica, para la construcción de la subjetividad. Y en eso no le podemos discutir mucho al señor Lacan, cada vez está más claro que son estas primeras representaciones, estas primeras imágenes, como le llama, de nosotros mismos, las que luego pesan a lo largo de toda la vida, y que cuando la situación no fue del todo afortunada, saludable, con el contexto vincular idóneo, esto deja marcas, esto deja huellas que luego es muy difícil borrar. Y uno se pregunta, en realidad, si se borran o más bien uno aprende a compensar, resignificar, contrarrestar hasta cierto punto estos primeros aprendizajes que quedan ahí grabados en el cuerpo. Por eso le llaman lo imaginario. El registro imaginario es corporal, es esta imagen corporal. Y le llama el estadio del espejo precisamente porque el infante se ve a sí mismo en los ojos de otro y otra, y también se ve a sí mismo en el espejo. Lacan en ese sentido dice que cuando el infante es pequeño, los primeros meses de vida, y se ve, no se reconoce, no ve, no dice eso yo, ¿verdad? ¿No? Sino que ve una imagen y piensa que es alguien más. Realmente para Lacan representa todo un logro el hecho de que el infante aprenda a reconocer su imagen, un poco equiparable en el estadio sensorio-motriz del que habla Piaget a esta estructuración de la imagen corporal precisamente, ¿no? Y que bueno, si lo vemos ahí, van de la mano, ¿no? El infante se ve en función del reflejo y se reconoce en ese reflejo. Cuando se reconoce es cuando surge la idea de un yo, como una parte separada del entorno. Antes de esa imagen de sí separada, no hay una condición de identidad en el sujeto, ¿no? O sea, no se ve como algo diferente del otro y la otra, se siente parte del entorno, pero la misma frustración, la misma cuestión sensorial, perceptiva, va configurando que la persona vaya desarrollando esta identidad, este yo separado de los otros y sobre todo de la primer gran otra, que sería la madre con mayúscula, que es pues, con quien se crea este primer vínculo simbiótico, podríamos decir, y que luego esta simbiosis está condenada a desaparecer, a segmentarse, precisamente para lograr la maduración, el avance, el desarrollo hacia etapas posteriores, ¿no? Entonces, esta parte imaginaria, el registro imaginario es, digamos, lo que queda precisamente como resultado de este proceso identificatorio del yo,
en este estadio del espejo, donde el infante se reconoce como un ser separado, con todo lo que implica, lo bueno y lo malo, ¿no? No diría lo malo, pues sí, lo malo es muchísimo esa sensación de aislamiento, desconexión, soledad, esa pérdida que se experimenta de esa sensación de completud e integración con la alteridad, que muchas veces vamos a buscar retornar a ella, ¿no? Piensa Lacan que de hecho todo el esfuerzo psíquico está enfocado a intentar regresar a ese estado un poco primigenio, idóneo, donde uno está conectado con el todo, ¿no? Pero bueno, no se puede dar marcha atrás, no se puede regresar. Lo único que puede uno tener es lapsos, ratos, instantes en los cuales se reexperimenta la conexión profunda, pero está condenada a no volver a ser completa y total como lo fue en un primer momento. Claro, el tema es que para ser completa y total se requiere una experiencia preverbal que precisamente a la entrada de lo simbólico va a desbaratar, ¿no? O sea, una vez que tenemos lenguaje, la única experiencia que tenemos de la realidad es a través de este lenguaje. Media entre la realidad y nosotros este lenguaje, y por ende nuestra conexión con nada nunca va a ser completa ni total, precisamente porque necesitamos nombrarlo, y al nombrarlo perdemos esta parte, ¿no? Que vamos a entender mejor cuando veamos el registro de lo real del que habla Lacan. No sé si estas partes se entienden, chicos, si esto de lo simbólico y lo imaginario se van entendiendo. Sí, pero una duda. No sé si esta idea contradice precisamente que con hacer consciente el inconsciente es suficiente, porque lo hacemos consciente en base a palabras. Entonces aquí como que anularía todo el fundamento del psicoanálisis. Yo así lo siento y por eso sería como que importante darse cuenta en base a esto que no basta con hacer consciente el inconsciente, porque lo estás haciendo, lo estás viendo a través de los significados que tienes, con todas las malinterpretaciones que uno haya hecho, y sumándole que de por sí el mensaje ya venía confundido, porque pues nadie manda el mensaje como realmente quiere mandarlo. Sí, no, para nada, ¿no? Lacan no va a negar al psicoanálisis, muy al contrario, lo va a afirmar. Lo que va a hacer es cambiar de alguna forma el objetivo, ¿no? No es nada más hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Bueno, sí es eso, pero él lo ve desde esa perspectiva lingüística, donde hacer consciente lo inconsciente significa precisamente el recuperar el significante, el recuperar de dónde viene el significado del significante, por así decirlo, ¿no? ¿Quién nos lo dio? Y a partir de esa recuperación del significante es que es posible un pequeño margen de libertad en ese proceso de resignificación del significante, ¿no? ¿Cómo hacer consciente es esto, ¿no? Precisamente descubrir, darse cuenta de cómo esos significados vienen de alguien más en primer lugar, de quién es ese alguien más de quien vienen, cómo se estructuraron y para qué lo hicieron en ese momento, y si vale la pena en ese sentido preservar ese significante tal cual nos lo dieron, o por el contrario hay que reinventar ese significante, hay que recrearlo en ese sentido, cambiar algunas cosas de ese significante para tener un mayor margen de elección en nuestras interpretaciones, ¿no? O sea, de alguna forma lo que está diciendo Lacan, siempre interpretamos, solamente que tenemos la capacidad de esta interpretación recuperarla para nosotros, nosotras para sí. Y al lograr eso, pues se logra un margen de libertad de elección. Es la única elección que tenemos real, digamos, entre comillas. No sé si se entiende por ahí. Sí, nada más que vuelvo a contaminar la idea con el ideal del yo, y es una lucha de ahí media, creo que por eso los procesos tardan tanto, ¿no? Más en psicoanálisis. Sí, estamos hablando de procesos de años, ¿verdad? En psicoanálisis, porque la vía es lenta, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, si tú ves lo que está planteando Lacan es un poco lo que retoman los cognitivo-conductuales, sin ponerle tanta crema a los tacos, digámoslo así, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? Todo lo interpretamos, hay que darnos cuenta de dónde viene, cómo aprendimos a interpretar e identificar sobre todo el parámetro si esta interpretación es adecuada o no, si es una distorsión cognitiva o no, si es una idea irracional o no, y aprender a modificarla, a cuestionar nuestras ideas, a cuestionar nuestras cogniciones
y reformularlas de manera que sean flexibles y más adecuadas para la realidad. Realmente lo que estamos diciendo es, curiosamente, algo muy parecido a lo que plantea Lacan, solo que por la vía más rápida, no con toda esta exploración vía asociación libre, que es lo que permitiría, según Lacan, descifrar la parte inconsciente de estos significados. No hemos llegado a la parte de la metonimia y la metáfora, que son las vías por las que Lacan piensa que el mensaje se estructura, se crea, como ve que se crea el inconsciente y los significantes, ¿no? Como sea el proceso paso de inconsciente a conciencia a través de la metonimia y la metáfora. No hemos llegado a eso, pero vamos a llegar. Pero en el modelo cognitivo-conductual no se ve eso, sino más bien se ve simple y sencillamente esto, ¿no? Desde el análisis racional, el enseñarle a la gente a pensar racionalmente, identificar estas pautas irracionales, ¿no? Que esto era como muy sencillo. En la segunda, digamos, ya versión revisada de lo cognitivo-conductual, donde se da cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Que muchas veces hay una resistencia a este cambio y que esta resistencia viene. Hola. Hola, hola. Estoy jugando un juego y tengo un teléfono nuevo. ¿Un teléfono nuevo? Dale tu cacahuate. Mira. A ver, no te veo. Ahorita déjame ver. Órale, está muy nuevo tu teléfono. iPhone 27. Sí, muy moderno, está chidísimo. Sí, tiene un juego de carreras. Está jugando un juego de carreras del año del caldo. Bueno, entonces, ya cuando se dan cuenta los cognitivo-conductuales de esta resistencia que realmente ejercen estos esquemas, es cuando se empieza a trabajar más en la parte emocional, digamos. Que esto es muy curioso, ¿no? En ese sentido se parecen los cognitivo-conductuales de primera generación y Lacan piensa que los afectos son también un resultado del lenguaje, ¿no? Que son después el lenguaje interpreta y de alguna forma es la que nos da los afectos. Por eso él también se basa en un análisis meramente de lo lingüístico, donde el tono emocional y afectivo no son tomados en cuenta. Lacan es un hiperracionalista en ese sentido, y en ese tema parece coincidir un poco con los esquemas que plantean Aaron Beck y Albert Ellis posteriormente, ¿no? No es lo mismo, pero es igual, diría Silvio Rodríguez, en el sentido de que las dos corrientes acuden al lenguaje, el eje lingüístico, lo simbólico, como lo fundamental para entender todo lo demás, y que si eso se cambia, cambia todo lo demás, por así decirlo, ¿no? Lo vamos a ir viendo que no es tan sencillo, ¿no? Ya viéndolo, sobre todo desde lo cognitivo-conductual. Desde Lacan, pues él nunca toma esta dimensión afectiva, emocional, como realmente un eje a tomar realmente en cuenta en el psicoanálisis como tal, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esto que tú dices, sí, efectivamente, ¿no? Pareciera entonces que ¿cómo solo con hacer consciente el inconsciente? Bueno, dices que hacer consciente es hacer consciente de estas relaciones lingüísticas, es hacer consciente la manera como se estructuró el inconsciente como lenguaje y cómo desde ahí incide, empuja a tener ciertos significados, ciertas significaciones, y cómo ir creando significaciones, vamos, más desde el tiempo presente, más desde mis necesidades, más desde quién soy, digamos, y no desde la alteridad, no desde la otredad, que fue la que bien me configuró al principio. El gran problema es que muchas veces actuamos como actuamos sin reflexionar, sin conciencia de quién nos heredó esas pautas de conducta, que vienen de un otro, de una otra, que nos dio significados, y que vivimos así, a ciegas en realidad respecto al origen de los significantes que poseemos. Y que el trabajo es eso, ¿no? Recuperar en primer lugar esos significantes, hacer consciente el inconsciente, para poder de alguna manera cuestionar esos significantes y poder también alterarlos de alguna manera. Bueno, y está el tercer elemento, ¿no? Esto que es el aro rojo, que es lo real, que es quizá el más complicado de entender en Lacan, en realidad, ¿no? Porque realmente él para escribir, les digo, es muy enredado, entonces cuesta trabajo entender esta parte de lo real. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Lacan dice una cosa, ¿no? Cuando el ser humano nace, sale del útero y durante los primeros meses, semanas, meses de vida, la experiencia del ser humano es como carente del lenguaje, ¿no? No tiene un lenguaje que le ayude a procesar, precisamente por eso no recordamos nada de esto, ¿no? Tenemos una memoria,
porque no tenemos el lenguaje necesario para fijar en la memoria los recuerdos. Esto, hasta donde sabemos, tiene razón Lacan, hasta donde sabemos efectivamente nuestra memoria semántica, como el nombre mismo lo dice, pues requiere el lenguaje, si no, no hay memoria semántica. Y por eso no tenemos noción clara de muchas circunstancias que ocurrieron durante estas primeras etapas de vida. Pero el registro de lo real precisamente es como la experiencia pura, la experiencia prelingüística, la experiencia prenatal, podríamos decir. Incluso ese es el único momento en que tenemos la experiencia real, cuando somos uno con el todo, en el momento mismo en el que constatamos que somos un yo separado del otro, en el estadio del espejo. Se rompe esta posibilidad de experiencia real sin que haya vuelta atrás. Jamás se puede regresar a ese registro de lo real, ¿no? De la cosa en sí, diría Kant, del noumen. Esto es un poco lo que entenderíamos por lo real, esta experiencia previa a las palabras, una experiencia total y completa del mundo y de uno mismo. ¿Cuál es el gran problema, no? Que precisamente con esa experiencia pues no hay posibilidad de comunicarla, es incomunicable, es inconmensurable, es inefable esa experiencia previa a las palabras, ¿no? Puede que esté ahí, pero no hay cómo transmitirla, ni recuperarla, ni apropiársela, precisamente porque es previa al lenguaje, a las palabras y al yo también, o sea, es previo al registro imaginario y al registro simbólico. Es el primer registro, ¿no?, que hay, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema, no? Que nunca vamos a regresar a ese primer registro porque se han creado los otros dos que se interponen hasta cierto punto en que el ser humano pueda regresar. Y esta idea es interesante, ¿no? Porque Lacan encuentra la fundamentación al tánatos, al deseo, a la pulsión de muerte, no en una cuestión innata biológica como Freud lo pensaba, sino en el sentido de que la muerte parece ser la única manera de recuperar el registro real plenamente. Es liberarse de lo imaginario y lo simbólico para regresar a la fusión con la totalidad. Y en ese sentido, ¿no?, la muerte es como la entiende Lacan, la pulsión de muerte, no como una que tenga un fundamento biológico, sino como una que tiene un fundamento simbólico, precisamente que representa la aspiración de regresar a esa totalidad perdida, el paraíso perdido, el Shangri-La al que todos queremos regresar y no sabemos cómo, y que la única manera posible de retornar sería la extinción del yo precisamente y de los símbolos, y eso solamente se logra con la muerte como tal. Es interesante la idea de Lacan. Lo que es cierto es que este deseo de regresar a esa sensación total nos va a empujar a la búsqueda de esa totalidad dentro de la vida. Estamos permanentemente buscando regresar a esa sensación de gozo, de plenitud, de fusión total. Esa es la marca del deseo. El deseo lo que desea es regresar a lo real. Es el goce más sublime, podríamos decir. El orgasmo es un ejemplo de este goce, pero toda sensación de plenitud, aunque Lacan, como buen psicoanalista, le concede al estatuto de lo sexual la única posibilidad de retorno a ese goce pleno. Ya habría que ver si esto es cierto o no. En otras escuelas diríamos, por supuesto que no. Pero como resultado del engarce de estos tres elementos, va a surgir este elemento central que va a llamar Lacan el objeto pequeño otro. Recuerden que otro en francés se escribe con A, por eso lo pone como A minúscula, autre. Está la otredad con mayúscula y está la otredad con minúscula que designa a este objeto pequeño otro, que de alguna forma Lacan lo ve como el objeto pequeño otro, es como aquello que nuestro deseo nos dice que nos va a permitir experimentarla completo. El ejemplo más claro de este objeto pequeño otro es el enamoramiento, ¿no? Cuando te enamoras de alguien, piensas que ese alguien, que esa otra persona, te va a dar la felicidad, te va a dar la totalidad, te va a dar ese todo perdido, ¿no? Cuando estoy contigo, siento que soy uno con el todo, ¿no? Pero es momentáneo. El problema de este pequeño otro, por eso es pequeño otro, solo dura momentos. Solamente es un poquito de esa totalidad y enseguida, y en cuanto pasa esa sensación, ¡pum!, se pierde y entonces dice uno, ¿qué pasó, no? Primero yo quería esto con todas las ganas, ya lo tengo, qué feliz soy, y al ratito dices, no, quiero otra cosa.
quiero algo más. Esta es la noción psicoanalítica famosa cuando los psicoanalistas dicen que estás en falta, y todos estamos en falta. A eso se están refiriendo, a que permanentemente nos va a faltar algo, que toma formas, esa falta, en función de las representaciones simbólicas que nosotros le atribuimos la capacidad de restituir esa falta. El amor de pareja, el amor de madre, la sexualidad, el logro económico, el triunfo, en fin, tantas cosas que buscamos afanosamente y que cuando las llegamos a poseer, piensa Lacan, piensan los psicoanalistas lacanianos, que inmediatamente se inicia el proceso de depreciación del valor de esto que ya tuvimos. Es como cuando compras un auto nuevo. Ay, 16, muy bien. Es como cuando compras un auto nuevo, ¿no? Llegas a la agencia y está nuevecito. Te subes y ese olor a nuevo, que es maravilloso. Y cuando lo sacas, ya se depreció un 30% su valor solo porque lo sacaste de la agencia, ¿no? Sí, eso mismo pasa con el valor, digamos, de las cosas, de todo en la vida, las experiencias. Se tiende a depreciar precisamente porque pierde esa novedad, ¿no? De sentido, siempre estamos en pos de lo nuevo porque lo nuevo siempre es la promesa de totalidad que nos empuja a ir en pos de esa novedad. Y como cuando ya la novedad pasó, disminuye la cuota, digamos, de felicidad que nos aporta eso, siempre estamos buscando un algo más, ¿no? Por eso la fidelidad, en el sentido amplio, no solo a las relaciones de pareja, es una ilusión, precisamente porque jamás va a haber algo que completamente nos colme, porque esa circunstancia de sentirnos colmados, es un resto, digamos, de esta experiencia del mundo real que se tuvo durante las primeras etapas de vida de fusión con la totalidad y que una vez que se ha perdido no hay marcha atrás, no se puede regresar ahí. Paraíso perdido, definitivamente perdido, ¿no? Como tal, y entonces lo vamos a tener atisbos, momentos, lapsus de felicidad plena que enseguida se van a desvanecer y siempre vamos a querer un poco más, otro poco. Eso me recuerda el poema de Los Amorosos de Jaime Sabines, que precisamente para mí es una oda a la búsqueda de este real, de este registro de lo real que el señor Lacan está planteando. No sé si se entiende este registro de lo real, porque es bien importante entenderlo para entender todo el desarrollo de las ideas lacanianas. Bueno, y si se entiende, ¿qué se entiende? O no se entiende nada. Yo creo que lo tercero, profe, porque trato de pensar en qué tengo dudas y no se me viene a la cabeza, y trato de pensar en qué entendí y no se me viene a la cabeza. Pues no se entendió nada. ¿De ninguno de los tres registros se entendió nada? Creo que solo de lo último, no se entendió. De lo real. Sí, es que tiene profe, mande. Es como cuando se supone que son tres aros entrelazados, ¿no? Entonces, si separamos uno de estos tres, estrictamente los otros dos también se desprenden. ¿O es como...? Sí, dígame. Digamos que en la experiencia humana esto no se podría hacer, ¿no? O sea, ya una vez que pasó el estadio del espejo, una vez que hay un yo, esto ya no se puede separar, ya no puedes arrancar ninguno de los tres aros, ¿no? ¿Por qué? Porque toda experiencia humana está anclado en lo imaginario, en el cuerpo, en lo simbólico, el lenguaje, y en un vestigio de lo real, que es esa sensación de fusión perdida que se fue, ¿no? Pero los tres ya van a estar entrelazados indisociablemente, ya solamente con la muerte, digamos, se puede destruir esta unión. Alguien diría también con la locura, ¿no? Tal vez, ¿no? Hay quien plantea eso, ¿no? Probablemente la esquizofrenia es ese intento de recuperar lo real, bastante fallido por lo demás, ¿no? Donde se sacrifica lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Tal vez, si lo quieren, lo podemos ver un poco así. Pero en realidad, fuera de esa situación, de esas situaciones extremas de la vida, en realidad el ser humano está ya obligado a permanecer con estos tres registros de por vida. No hay como cómo zafarse ya en ninguno de los tres. Si hacemos la división, si hacemos la separación de los tres registros, es para fines nada más como de comprensión, digámoslo así. Es un modelo
que está planteando Lacan de la psique, digamos, una propuesta alternativa al modelo freudiano, y que realmente lo que intenta es explicar lo complicado que es esta situación, ¿no? O sea, como para entender al ser humano hay que tomar en cuenta estos 3 registros, ¿no? Y este último, el de lo real, decíamos, es la búsqueda, digamos, de la felicidad absoluta. Por eso les hablaba yo del paraíso perdido, ¿no? O sea, Lacan, al igual que Freud, al igual que otros psicoanalistas, piensa que el estado de vida intrauterina es el único momento de felicidad absoluta. ¿Se acuerdan cuando Freud hablaba del sentimiento oceánico a propósito de la religión? Él decía, el sentimiento oceánico es un vestigio, nada más. Es esa búsqueda de un paraíso en el más allá, de un Dios que te devuelva esa situación de completud que perdiste, pero nada más es una ilusión, nada más es eso, no es ilusorio, no vamos a regresar nunca a ese paraíso, nunca vamos a llegar a esa sensación de fusión total, porque precisamente al nacer se pierde esa conexión con el todo, esa conexión que está representada de alguna forma por el cordón umbilical, y que cuando se rompe no hay paso atrás, no hay regreso, no hay forma de recuperar esa conexión física que luego en lo psicológico comienza a cada vez a ser más distante. Precisamente la prohibición de incesto hay que entenderla, dice Fromm, de manera simbólica, como precisamente la imposibilidad del ser humano de retroceder a la etapa de vida intrauterina, ¿no? De regresar a esa situación de animalidad, de naturaleza perdida, que luego va a quedar en la psique permanentemente ahí, dejando huella. Y sí, ¿no? Vamos a buscar regresar a esa completud siempre, sin que lleguemos al éxito, jamás, ¿no? Porque nada más vamos a tener lapsos, momentitos de felicidad, momentitos como de sensación de conexión, pero que luego se van a acabar, ¿no? Insisto, el goce sexual, ¿no? El orgasmo, ¿no? Que es como el goce por excelencia, es tal precisamente porque es un instante de fusión y de conexión con el otro, con la otra, ¿no? Esa sensación de recuperar la conexión. Piensa Lacan, pensaba Reich también, pensaba Freud, en ese sentido, ¿no? Hay como esa visión muy utópica del orgasmo, ¿no? Y que como, pues, pero eso dura unos segundos, unos instantes nada más, y después de eso se regresa necesariamente a esta realidad de 3 registros, ¿no? De lo imaginario, lo simbólico y lo real, que está ahí entremezclada y que nos mantiene como permanentemente en la espera de algo más, también buscando permanente algo más. Es el motor del deseo, ¿no? Es el motor pulsional por excelencia, el tratar de regresar a esta situación de fusión, de plenitud. Eso sería ante todo el eros, ¿no? El ello también lo veíamos así, más allá de lo que plantea Freud. Lacan lo diría, es eso, ¿no? Es esa búsqueda de la completud, de la plenitud, de la felicidad más total y absoluta, entendida como la sensación de fusión total con la totalidad, ¿no? Y que precisamente, ¿no? De alguna forma todas las otras situaciones de felicidad de la vida del humano son como que buscan emular esa sensación de completud, o nos ofrecen la posibilidad de completud, al menos durante algunos instantes, que luego se van a perder, ¿no? Y por eso siempre vamos en pos de más, diría Lacan. No sé si se entiende. Sí, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, no sé si esté correcto. O sea, por ejemplo, en lo imaginario podría entrar la asociación de imágenes, por ejemplo, ¿no? O sea, la imagen mental, por así decirlo. No tanto, es que para Lacan la imagen no es la imagen de cualquier cosa, sino es la imagen de uno mismo. Ah, ok, Cuando imagen. Sí. habla de imaginario solamente se está refiriendo a lo corporal, ¿no? El imaginario es encarnado, soy yo, digamos, yo como imagen que se logra precisamente a partir del estadio del espejo, de yo como alguien separado de los demás, que tiene un cuerpo propio, que le pertenece. Entonces lo imaginario, el registro de lo imaginario siempre va a ser corporal. Siempre va a ser cuerpo. Podríamos decir que sería como la estructura del yo, lo imaginario. Exacto. El yo es estructura de lo imaginario, ¿no? Sí. Le je, como le llama él, en un primer momento, le moi, después cuando se genera la separación consciente-inconsciente, le moi sería esto imaginario, lo que yo soy, ¿no? Y que es una imagen, dice
Lacan, porque si lo pensamos tiene sentido, ¿no? Es lo que imagino que soy. No es lo que soy, ¿verdad? Porque lo que soy es realmente indefinible si lo vemos en esta perspectiva, ¿no? O sea, es imposible definir qué soy yo, pero sí puedo crear una imagen de mí. Es como una imagen semejante, ¿no? O sea, mediante la identificación de uno mismo. Exacto. Esto soy yo, ¿no? Y claro que no eres eso, eres mucho más que eso. Es más, en última instancia, todas somos inconmensurables, ¿no? Hay una manera de definir el yo de cada uno, ¿no? Por tanto potencial que hay ahí también, ¿no? Porque no solamente es lo que eres, sino lo que puedes ser, ¿no? Entonces, es casi ilimitado ese yo. El imaginario encasilla, hasta cierto punto encierra esa totalidad enorme que es el yo en un elemento identificatorio, ¿no? Ahora, lo interesante de Lacan también es esto, ¿no? Que reconoce cómo este elemento identificatorio viene de otra. Y en gran medida ese otro, ese gran otra, es la imagen materna. Es la madre la que va creando los cimientos de ese yo al atribuirle al infante características, dones, al nombrarlo a él, le está dando un atributo de identidad que este pequeña, no queda de otra más que asumirlo, ¿no? Porque pues, te lo está dando esta figura primera con la que tienes el vínculo y no estás en posición de discutirse. Entonces, lo que te diga se va a estructurar ahí en ese imaginario y en el lenguaje que le acompaña también. En este caso, el lenguaje ya entraría un poquito más en el simbólico, ¿no? Sí, que van de la mano. Precisamente es a partir del estructurar el imaginario que también es posible que el lenguaje entre en escena, ¿no? Es como simultáneo el proceso de estos dos aritos, digámoslo así, que durante estos primeros 2 años se van creando y cuando se crea uno también se crea el otro, ¿no? Cuando se crea lo imaginario también surge lo simbólico precisamente para poder nombrar eso imaginario y mucho más, ¿no? Para poder nombrar todo lo que no soy yo, también aparece en escena cuando yo aparezco. Es que ese es el gran logro del yo, es que también posibilita el no yo. Solamente hasta que tengo un yo, tengo un no yo. Si yo soy esto, luego no soy el otro, ¿verdad? No soy la otra, no soy esto otro. Pero para lograr esas distinciones se requiere de ¿qué cosa? Del símbolo, del lenguaje. Profe, sí, ya quedó más claro. Gracias. Ahora, lo real como tal es innombrable, precisamente, porque como es lo primero, es lo único que estaba antes de lo imaginario y lo simbólico, es innombrable. Nunca vamos a poder nombrar la totalidad, dice Lacan. Y esto es bien interesante, ¿no? Creo, es lo que le está diciendo, es que hay un espacio, un fragmento de la realidad que siempre es intransmitible, que siempre se va a quedar corto tanto el cuerpo como la palabra para significar. No hay manera de traducir este aspecto de la realidad, precisamente. No hay cómo. Y esa es una de las grandes trabas de la comunicación humana, piensa Lacan, ¿no? Porque por muy compenetrados que estemos el uno con el otro, por mucha comprensión que haya, por mucha empatía, diría alguien, de todos modos resta un fragmento que es incomunicable. Y esa incomunicabilidad, digamos, condiciona una sensación también de desconexión y soledad que nos acompaña a todos lados. Realmente la visión lacaniana es una visión bastante pesimista también al final, triste, ¿no? Porque nos ubica como seres permanentemente en búsqueda de algo que jamás vamos a encontrar, queriendo comunicarnos con personas con las que nunca nos vamos a poder comunicar, ¿no? En un lenguaje que nunca nos va a alcanzar precisamente para comunicar esto y por ende siempre vamos a estar solos y solas. Realmente la visión lacaniana no es para nada ni humanista ni halagueña de nuestra especie, sino nos condena a una serie de dramas que además hay otro, ya iremos viendo precisamente en esto de que el significante viene del otro y es inconsciente. O sea, vamos, ni siquiera somos dueños de lo que decimos, ¿no? Muchas veces vamos a querer decir una cosa y vamos a decir otra, precisamente porque estos significantes que nos atraviesan vienen de fuera y se posesionan literalmente de nosotras, de nosotros, de nuestro lenguaje y nos obligan muchas veces a decir y hacer cosas que luego no queríamos o que una parte de nuestro yo
no quería, ¿no? Y que otra parte que viene del otro sí quería, ¿no? Entonces es tan complicado toda esta situación que realmente la visión lacaniana es terrible, ¿no? Realmente es como, híjole, una visión realmente pesimista del ser humano. ¿Cuál libertad, no? No hay posibilidad de libre albedrío en esta enredadera que crea Lacan, ¿no? En este entresijo de nudos que acompaña su visión del ser humano. Realmente es terrible, ¿no? Y bueno, esta idea también como el ser humano permanentemente vacío en realidad, porque siempre vamos a estar queriendo llenar esa desconexión con algo, ¿no? Hay un vacío que está en el centro de nuestro ser y que nos va a empujar siempre en pos de más, una ambición desmedida. Si nos damos cuenta, el modelo lacaniano está en función de ese modelo de hombre capitalista, del hombre máquina, del look de Adam Smith, ¿no? De este hombre con un deseo insaciable, siempre ávido por más y más y más, no tenemos llenadero, precisamente porque estamos tratando de llenar un vacío que además no se va a llenar con nada. Entonces, pues es terrible la vida, ¿no? Es terrible si lo vemos desde esta perspectiva. La vida apesta, casi, yo les podría decir, en el modelo lacaniano, porque es esto, por eso es esto, estamos en falta, ¿no? Sí, nunca vamos a ser felices, siempre nos va a faltar algo, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? Qué maravillosa humanidad, qué maravilloso atributo de ser una especie a la que siempre nos va a faltar algo, ¿no? Siempre, nunca vamos a estar satisfechos, ni contentos, ni felices, ni plenos, ni nada que se le parezca. Siempre vamos a estar, y además solos por estas dificultades de comunicación que constituyen, pues, la misma forma humana, ¿no? De ser y de estar en este mundo. Opiniones, comentarios, dudas, chicos, chicas. Esto me recuerda a Freud cuando dice que el conflicto, ¿no? Esta lucha entre las tres instancias que ocasionan el conflicto psíquico es lo que permite precisamente que el ser humano, pues, lo así desde la motivación, ¿no? O sea, resolver el conflicto es como que siempre impulsa al ser humano. Vuelve a caer, creo que Lacan, en esta misma idea de que si no hay conflicto no hay una razón para vivir. O sea, lo que nos impulsa es realmente intentar solucionar el conflicto. Solo que Lacan dice que pues, la solución va a ser una fantasía creada por nosotros mismos. Sí, realmente, si se dan cuenta, aquí en este esquema del nuevo Romeo, lo que está haciendo es sustituir el ello y el yo y el superyo, ¿verdad? De una manera distinta, ¿no? Le da un giro lingüístico totalmente a la circunstancia, ¿no? Para hablar nuevamente de tres elementos, ¿no? Estas tres esquemas de la realidad, ¿no? Que configuran al ser humano, a la psique del ser humano, y que realmente están también en pugna muchas veces, ¿no? Este afán inmediato de quererlo todo y la totalidad de lo real, esta parte del imaginario que se fragmenta precisamente para hacer un yo, y esta parte de lo simbólico que requiere de los significados de otro para poder nombrar la experiencia de las dos partes de alguna forma, ¿no? Y en general, pues esa pugna entre estos tres elementos que va a estar ahí detrás de muchos de nuestros pesares y nuestras cotidianas existencias, ¿no? Y que el inconsciente, de todos modos, vamos, el psicoanálisis no ofrece la cura de nada de esto, simplemente ofrece un margen un poquito más amplio a la hora de discernir y elegir lo que somos y lo que queremos, pero sin que se resuelva la contradicción de base, porque además es irresoluble la contradicción, ¿no? Eso es lo que nos marca como especie, la irresolubilidad de la precisamente contradicción entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Sí, el destino es triste, es lamentable, si nos quedamos con el modelo lacaniano del ser humano, ¿no? Es realmente un modelo duro, si lo queremos ver así, para vivir así. A mí particularmente Lacan no es que me guste tanto, no es que le crea yo todo lo que dice, ¿no? Es para mí una visión más bien eso, antropológica, filosófica del ser humano, podemos creerla o no, ¿no? Tampoco es que aporte elementos para demostrarlo, ¿no? O sea, realmente su análisis, psicoanálisis, son casos clínicos. Luego muchos de sus casos, él los extrae de casos de Freud, ¿no? Él analiza pacientes de Freud, sueños de pacientes de Freud para demostrar lo que él plantea. Pues para ejercicio teórico está bonito, ¿no? Pero para nivel pragmático, para nivel empírico, para lo que sería la
ciencia positiva neopositiva no tiene ninguna validez lo que está diciendo. Carece de cualquier elemento válido dentro del ámbito científico. Les digo, una de las confusiones que tiene el señor Lacan toda su vida es pensar que si plantea lo que dicen fórmulas matemáticas, ya con eso demuestra que es ciencia, ¿no? Lamentamos decirle que no. Lamentamos decirle que no es así, por muy científico que sea, o que parezca más bien dicho su modelito, sigue siendo simplemente un supuesto acerca de cómo es el ser humano. Es simplemente una visión, puede ser más o menos creíble, podemos estar de acuerdo con esa visión, pero no es un criterio científico como tal el que nos otorgue este tipo de circunstancias. Algunas cosas, como la importancia del lenguaje, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Esto de cómo es muy importante sí recuperar los significantes que nos han puesto ahí y poder asumir si son nuestros o no. Sí, claro, esa parte es como muy útil, yo creo, en el modelo lacaniano, ¿no? Como trabajo terapéutico, está bien planteado, está padre. Pero vamos, eso no significa que esto sea la neta del planeta, o la última Coca-Cola del desierto, o que ya, después de Lacan no haya más, ¿no? Que sea así como Hegel el fin de la historia, Lacan sería el fin del psicoanálisis y la psicología, ¿no? Ya el último paso, ¿no? Para todo. No, la verdad es que es un autor, entre otras, un planteamiento interesante, pero como tal hay cosas positivas, hay cosas que se pueden retomar, hay cosas que se pueden ir saboreando y incorporando. Incluso yo creo que un poco la labor que nos toca ahora en el tiempo-espacio que nos toca vivir es más bien de incorporar elementos de las diferentes visiones teóricas de los grandes pensadores, autores que ha habido, pero darles el matiz práctico con el que nos toca ahora lidiar, ¿no? ¿Qué tanto me puede servir de Lacan en el proceso clínico, en el proceso psicoterapéutico, en el proceso del devenir humano? ¿No? Hay cosas que son útiles. Yo creo que sobre todo esta importancia de lo simbólico, a mí me resulta bien, es útil, está bien, ¿no? Y cómo el lenguaje sí crea en gran medida la realidad y vamos, nos da un acceso a la realidad que sí da mucho peso a las palabras y lo que usamos para nombrar esa realidad en gran medida determina, sí, pero esto ya lo dice después Ellis y Beck, ¿no? O sea, es lo que están diciendo ellos también, de una manera menos engorrosa y enredada, por supuesto, ¿no? Pero más o menos están en esa línea del peso de lo simbólico por sobre la realidad, ¿no? Eso no se lo discutimos al señor Lacan, ¿no? O sea, y esta parte de cómo sí esos significados se estructuran durante la infancia y vienen de otras figuras importantes de nuestra vida, y que ese peso es inconsciente, que luego no somos conscientes de los significados que tenemos y de que vienen de alguien más y que de eso nos hace la vida difícil. Sí, por supuesto, ¿no? Eso no hay que negárselo, ¿no? Eso es como un trabajo bien importante en terapia, ¿no? Como eso decíamos, de construir nuestros significantes e irlos haciendo propios en realidad. Lo demás, pues bueno, ¿no? Ya iremos viendo que hay por ahí otros grafos también donde él va como complejizando cada vez más esta cuestión del inconsciente y cómo lo explica, ¿no? Cómo lo ve y cómo es de difícil la comunicación entre la especie humana precisamente por estas características del inconsciente. Lo malo es que al final no resuelve, ¿no? Al final, como propuesta queda abierta, no resuelve la situación, ¿no? Más bien, por eso les digo, es una perspectiva pesimista. Pareciera que es irresoluble la posibilidad de comunicarnos, ¿no? De manera más profunda y más efectiva con alguien más. Y bueno, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que renunciar, pareciera, a muchas aspiraciones con Lacan, ¿no? Conformarnos con esta vida a medias y de vivir en falta, ¿no? Podemos hacerlo, claro, o podemos elegir otras rutas y tratar de ver qué construimos, ¿no? También eso creo que es importante, ¿no? Y la otra es que Lacan, de alguna forma, saca la transferencia de la ecuación psicoanalítica, ¿no? Porque para Lacan el análisis de la transferencia y la contratransferencia siempre está contaminado precisamente por la presencia del yo del psicoanalista. Lacan cree, nada más que nunca explica cómo, que el psicoanalista debe hacerse a un lado, su yo, del proceso terapéutico. ¿Cómo? Vayan ustedes a saber cómo se hace eso, ¿no? Porque entonces el psicoanalista debe ser un no yo ahí.
Y eso suena como a, ¿y eso qué es, no? Lacan dice que siempre es un yo, es un otro, porque ¿cómo se llama? El cliente, el analizante, como lo llama él, el analizante siempre le otorga un estatuto de otredad al psicoanalista. Sí, claro, pero eso no significa que no sea un yo, o sea, pues sí, es nada más que es un yo ahí salpicado de toda la proyección del paciente, ¿no? Pero es imposible mostrarse neutral, o sea, lo que planteaba Lacan, la neutralidad e imparcialidad absoluta de parte del psicoanalista, pues en la ciencia no existe, vamos, la ciencia no puede ser neutral, hoy sabemos que en la ciencia contemporánea, en las ciencias duras, la mirada interfiere siempre, necesariamente es inevitable, ¿no? Y es parte de la ecuación científica, más bien es como tomar una posición reflexiva y decir, sí, ahí estoy y no me puedo salir a menos que no quiera hacer ciencia, ¿no? Pero esta idea del yo neutral, del yo no yo, del que habla un poco Lacan, para la figura del analista es una utopía, ¿no? La verdad es que dices, pues, ¿y eso cómo se hace, no? No tiene sentido lo que está planteando Lacan como para intentar resolver ya en la clínica algunas cosas, ¿no? Y eso de anular el valor de lo transferencial y contratransferencial en la psicoterapia, pues es perder mucha riqueza precisamente del proceso de acompañamiento, de escucha y empático que puede dar pie a cambios significativos, ¿no? Realmente eso me queda claro, ¿no? El paciente sí necesita que seas un yo, no uno yo. Quiere que seas un alguien para él, para ella, ¿no? Puede ser que sea un alguien recubierto de muchas de las necesidades que no ha podido solventar, ¿no? Lo que llamamos la reparentalización limitada hoy. Es como esencial precisamente, ¿no? Para cumplir ese papel de carencia, ¿no? Es como llenar la falta, si lo quieren ver en lenguaje lacaniano, el papel del analista es llenar la falta, aquello que le faltó. Y al llenar esas faltas, uno da pie a que la persona pueda avanzar de otra manera en la vida, ¿no? Pero eso no se logra siendo un no yo, sino precisamente llenando las faltas, ¿no? Asumiendo un yo bien activo, bien constructivo, bien claro de aquellas cuestiones que le hicieron falta a nuestra persona que acompañamos. Y eso es lo que mejor puede funcionar para el proceso clínico, no esta neutralidad casi robótica que plantea el señor Lacan, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ¿no? O sea, realmente dentro de los modelos teóricos y lo que sabemos hoy a nivel neurociencias y la importancia del vínculo y de la alteridad en el ser humano, es que lo que plantea Lacan termina siendo un callejón sin salida, ¿no? Termina no llevándonos más que a un vacío, más que a una nada de, pues no podemos hacer nada, prácticamente es una visión muy de, no hay nada que hacer, ¿no? Casi. Entonces, no parece ser la propuesta que hoy necesitamos en el ámbito clínico ni de las psicoterapias, ¿no? Como tal, aunque hay elementos que podamos retomar de él, por supuesto, eso no significa que nada de la teoría de Lacan sirva, ¿no? Hay cosas que, deben de ser retomadas, reformuladas, llevadas al ámbito de las ciencias, y en ese sentido se vale, ¿no? Pero hay otras cosas que dices, pues están bien ahí en el ámbito de la filosofía, de la reflexión antropológica, ahí se deben quedar, porque no tienen cabida ya en el ámbito clínico, más que como vestigios, reminiscencias de una época anterior de las psicoterapias. Y vamos, ¿no? Pues muchos lo siguen ahí como dogmas religiosos, ¿no? Que es donde estorba más, ¿no? Yo lo veo muy claro con psicoanalistas y con gente psicoanalista a la que estoy cercana. Y veo y digo, no, qué terrible lastre estarse discutiendo con Lacan ahora, en ese sentido, no es si es la verdad o no es la verdad. No, claro que no es la verdad, ¿no? Porque nadie tenemos la verdad, es simplemente una aproximación, un modelo, un intento de dar una versión de la naturaleza humana que él tiene, ¿no? Que él fundamenta como puedo fundamentar cualquier otra, pero realmente no es que llegue a una verdad, ¿no? Y que si yo creo que eso es la verdad, eso termina siendo muy limitante para el quehacer clínico. Y creo que es uno de los grandes lastres que el psicoanálisis sigue arrastrando, no Lacan, sino los seguidores, las seguidoras de Lacan, Klein, Winnicott, Freud, y el que ustedes gusten y manden, la que ustedes gusten y manden. O sea, cuando se vuelve dogma la situación, vamos, se pierde todo potencial para generar una propuesta, pues, nueva y de cambio. Bueno, pues con eso vamos cerrando por ahora nuestra charla sobre el señor Lacan. En la otra semana cerraríamos con él, queríamos algunas otras cosas más de sus grafos, ¿no? No sé si terminemos de verlos todos, ya no me pienso llevar más de la siguiente semana en él. Adiós, bye. Ya si alguien quiere estudiarlo, pues bueno, Adiós. está muy bien.
Pero, pues sí creo que con eso estaríamos cubriendo la parte esencial, ¿no? De Lacan, como para tener una lectura clara, como para entender lo que el Señor está diciendo y que no nos digan que habla chino y que nadie lo entiende y que es lo más difícil de lo difícil. Sí, ciertamente es complicado de leer, pero tampoco si se traduce, digamos, a un lenguaje un poco más coloquial, se entiende también lo que está planteando y es una propuesta, insisto, interesante, pero tampoco es como que hay el hilo negro develado, no es la física cuántica de la psicología, Lacan, ¿no? Entonces, chicos, les mando un abrazote y estamos en contacto por estos medios. Que estén muy bien. Igualmente, profe, cuídese mucho. Vemos. Igual, profe, cuídese. Adiós, Derek.